Pero ahora sí hablamos de cómo es que se componen los precios de los productos. Una pregunta que nos hacemos eternamente, cómo si los productos, a los productores se les paga tan poquito, llegan a las góndolas con precios mucho más elevados. Bueno, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina elaboró un informe con los precios que pagamos por el pan, la leche y la carne. Y se habla de que el problema de fondo tiene que ver con el valor de la moneda. Es decir, cada vez que se necesitan más pesos para pagar el mismo kilo de pan, de carne y de lo que vayamos a consumir. Exactamente, el estudio, o al menos el relevamiento, se hizo sobre 3 elementos, o por lo menos cadena de costos en distintos productos, que son la leche, la carne y el pan, como decías, y es importante conocer un poco más sobre este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa con los precios? Tenemos en comunicación a David Miazo, economista en jefe de FADA. Estamos hablando de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, los saludamos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, David. David, nos ponemos en contacto para tratar de conocer cómo se componen, en este caso, los precios de la leche, el pan y la carne. Es la gran pregunta que tenemos, ¿no? Bueno, en FADA hacemos este trabajo de manera semestral, en el que evaluamos cuánto representan cada uno de los distintos eslabones que componen la cadena de estos productos que ustedes están mencionando. Por ejemplo, en el caso de la leche, que fue el primero que mencionaste, el tambo representó para la medición actual, medimos la leche en sachet, el 35% del valor final que un consumidor paga en la góndola. La industria representó el 33%, el comercio con un número algo menor al que normalmente tiene, producto de que por menores márgenes estaría presentando algún nivel de pérdida con un 6%, si no ese número suele estar por encima del 10%, y los impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena, desde el productor tambero hasta el consumidor, con una participación del 26%, que también fue uno de los focos del estudio, lo que representan los impuestos. Bueno, ahí vemos una gran diferencia, ¿no? Entre el 26% casi se iguala con lo que recibe la persona que está en el tambo y la persona que está en la industria. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto sucede así? ¿Tenemos el problema del precio reside en el sistema económico que tenemos? Bueno, una aclaración, cuando vemos que el productor tambero lleva el 35%, de hecho este es un número alto en términos históricos, este número suele estar más cerca del 30% o incluso un poquito por debajo. Lo que ha sucedido es que esta es la medición de febrero, después hubo algún movimiento de la leche y los lácteos posterior. El precio se había quedado muy frenado, entonces teníamos una mayor porción de la torta que se llevaba al productor primario, pero sobre una torta más chica. Entonces, por eso vimos ese número del 35% que en otras mediciones ha sido bastante menos. Y después, yendo a tu pregunta específica, tenemos en realidad dos problemas o dos cuestiones en Argentina. Por un lado, el precio de la leche, el nivel de precio de la leche en términos de precios relativos, o medido en dólares, o medido en pesos constantes, digamos, descontando la inflación, no es un precio de la leche caro. ¿Cuál es el problema? Que los consumidores tenemos el poder adquisitivo muy deteriorado, venimos con pérdidas de salario real desde el 2018, ya hemos acumulado 3 años de pérdida del salario real y vamos por el cuarto, y ahí se presenta ese problema de que el precio de la leche, medido en términos internacionales, medido en términos históricos, no es caro, o el precio de los lácteos, pero los consumidores tenemos el poder adquisitivo muy deteriorado. Y ahí eso se mezcla con otro punto, que si quieren se los menciono y después en otro momento lo seguimos conversando, en otra parte de la entrevista, que es el aumento de los precios. Y ahí nos vamos a lo que ustedes recién mencionaban en la introducción, que es la emisión monetaria y la pérdida de valor de la moneda, digamos. En esta cadena no es que vamos a encontrar en esta distribución por qué suben los precios. Bien. Porque no solamente el precio de los lácteos está subiendo, sino que están subiendo los precios de toda la economía. Claro. La consulta es, en este caso, ¿qué impuestos no deberían afectar a aquellos productos básicos? No tendrían que tener injerencia en el precio final en góndola.
Hay dos impuestos claves que terminan recayendo sobre el consumidor, que son los que hay que mirar principalmente. Uno es el IVA, que lo paga 100% el consumidor, y en el caso de la leche es del 21%. Solamente tuvimos 9 meses sin IVA, los 3 meses últimos del año 2019 y los primeros 6 meses del 2020, que a través de compensaciones con el comercio se decidió bajarle a cero el impacto del IVA y se notó en precios muy planchados durante gran parte de ese periodo. Entonces, el IVA es el principal impuesto a mirar para los productos de la canasta básica, sobre todo también teniendo en cuenta que este tipo de impuestos o este tipo de precios en realidad impactan sobre todo en los hogares de menores ingresos y más numerosos, porque gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos de lo que pueden gastar hogares que tengan un mayor ingreso, que no crece proporcionalmente el gasto en alimentos. Entonces, IVA dije, y el segundo punto ya es un impuesto provincial, como es el impuesto a los ingresos brutos, que actúa en cada una de las etapas de la cadena, en cada uno de los eslabones, y se convierte en lo que se suele llamar un impuesto en cascada, porque se va acumulando de un punto a otro, y si bien en alguno de los eslabones es el 1, el 2, el 3%, cuando uno va acumulando eso a lo largo de los eslabones, es uno de los principales impuestos que terminan conformando, por ejemplo, este 26% en el caso de la leche, o si miramos los tres productos, que nosotros decimos, para simplificarlo de alguna manera, 1 de cada 4 pesos que pagamos son impuestos. David, la verdad que muy claro, muy bien explicado todo para que podamos entenderlo. Rápidamente repasemos carne y repasemos qué sucede también con el pan, que no lo hemos podido desglosar porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Dale, con todo gusto, lo decimos rápido, esperemos que no se le confunda quien nos esté escuchando, porque son muchos porcentajes, pero en el caso de la carne tenemos un 30% de lo que es la cría, de lo que es el ternero, que es la parte más cara de producir de toda la cadena, porque se necesita casi 2 años para producir ese ternero. Después, el 27% se lo lleva el feedlot, que es el engorde, que se lleva de ese ternero a un novillo para tener peso de faena, un 6,5% en el frigorífico, un 9% en la carnicería y un 28% de impuestos, que como ustedes ven representa más que el engorde y casi como el ternero, que era un tema que recién resaltábamos. Y si quieren pasamos al pan, después cualquier cosa volvemos sobre alguno. En el caso del pan, que también hay mucha discusión sobre la incidencia de los granos, el 13% del precio que uno paga por el pan en una panadería es lo que representa el trigo. Después se le suma un 5,2% que es el molino, que es la elaboración de la harina, y un 60% de lo que es la panadería, que es lógico que acumule la mayor parte de agregado de valor de la cadena, porque por sus costos, porque además hace la producción y la venta del pan. Y después un 21,5% de impuestos, que si resaltamos sobre los impuestos nuevamente, vemos que los impuestos tienen más participación que la sumatoria de trigo y molino, que la sumatoria de trigo y molino básicamente es la harina, es decir, en 1 kilo de pan pagamos más impuestos que harina. Es realmente llamativo los datos que nos contás y la verdad que fue muy buena tu explicación. Muchísimas gracias por haber estado y tomándote el tiempo para estar aquí en Mejor Temprano. Seguramente retomemos contacto. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego.